Hola, soy Mauricio Solís, pastor de la Iglesia Vida Abundante del Oeste y psicólogo, aquí enviando este mensaje desde San José, Costa Rica. Durante toda esta situación de la pandemia del coronavirus-19, mucha gente en este momento ha estado confrontándose con una realidad, la realidad del miedo a morir. Y el miedo a morir ha generado muchas emociones. Hay personas que están experimentando insomnio, hay personas que están experimentando mucha ansiedad, mucha depresión, mucha tristeza, algunos culpa, algunos incertidumbre, etcétera. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le tenemos miedo a morir? La ciencia y la fe, en este sentido, son muy necesarias en un tiempo como hoy. La ciencia porque nos ayuda a pensar en qué hacer para poder seguir viviendo físicamente, cómo proteger nuestra salud, cómo evitar una muerte repentina por causa de una enfermedad. Y todo el conocimiento científico y todos los tratamientos, vacunas, actos de prevención son absolutamente importantes. Pero hoy yo quisiera agregarle un complemento que es indispensable y que nos puede ayudar a manejar esta situación de la ansiedad, que tiene que ver con la introducción de la espiritualidad, el sentido de la fe. La fe aporta un sentido de propósito para la vida. Los que creemos bajo la perspectiva cristiana, que hay un Dios creador que tiene control sobre una historia, un Dios que es capaz de reconstruir pasados a través del perdón, un Dios que tiene un sentido de propósito para nuestro presente y para nuestro futuro, pues nos da una cierta contención. Aquí el punto es, ¿cree usted en estas cosas? ¿Creemos en que la fe tiene una participación en su vida? Toda la historia cristiana, toda la obra de Dios tiene un propósito en medio de una crisis como esta. La pregunta es, si usted tiene miedo a morir, ¿es porque tiene miedo para vivir? ¿Porque no tiene un sentido de propósito para vivir? ¿O porque está muy aferrado a las cosas en esta vida? ¿A quién hemos puesto como fuente de nuestra seguridad, como fuente de propósito para vivir? Creo que hay una pregunta muy importante en este momento. Tal vez no es tan importante el por qué morir, sino para qué vivir. Realmente, si usted estuviera pidiéndole a Dios una extensión del tiempo para su vida, si usted estuviera queriendo vivir más, la pregunta es, ¿para qué quieres vivir? ¿Para seguir viviendo la vida que has vivido, posiblemente lejos de Dios o tomando el control de tu propio destino, llevando tu vida hacia donde tú quieres? ¿O realmente es porque has entendido el mensaje de una crisis como esta, donde nuestros valores tienen que reajustarse, donde los propósitos de vivir y las cosas, los valores más importantes deben de ser más resaltados? Y de repente entonces tú dices, no, yo quiero vivir para aprovechar lo que no he vivido, para cumplir con lo que no he vivido, para vivir bajo el diseño perfecto de Dios para mi futuro. El diseño de Dios está compuesto de dos cosas. Uno, las pasiones y las cosas que te energizan para la vida. Y dos, tus dones y talentos. Cuando tú unes tus pasiones para vivir y los talentos para vivir, entonces tú ya llegaste. Tú estás encaminado hacia el cumplimiento de tu verdadero propósito. La palabra pecado significa errar al blanco. Y muchos de nosotros estamos viviendo una vida que está llevando una desalineación o alienación del propósito de nuestra vida por causa de que estamos viviendo un diseño que no es el mío y porque estoy mal utilizando los talentos y dones que Dios me dio. Entonces tenemos que juntar esto. Yo quisiera hacerte un llamado a la reflexión. Esta es una oportunidad para que tú pienses. Si tú murieras hoy, el cristianismo plantea, solo hay dos caminos para el futuro. O vas a vivir eternamente con Dios o vas a vivir eternamente sin Dios. ¿A dónde quieres vivir? La palabra de Dios nos enseña que realmente si queremos vivir en la eternidad, bajo la presencia de Dios, en el amor perfecto de Dios, en la paz eterna de Dios, en el shalom famoso, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de eso, confesar que hemos sido personas malas, que no hemos hecho el bien, que no hemos amado a Dios, que no hemos amado al prójimo como Él quiere, que no estamos utilizando nuestros dones, talentos y llamados como Él quiere. Y Dios te ofrece gratuitamente ese perdón. Y Dios quiere ofrecerte no solamente la vida eterna, pero mientras estamos vivos, tener un sentido de realización, vivir bajo la paz que trae la carga. ¿A dónde quieres terminar la vida? ¿Quieres
vivir eternamente como un Dios, como plantea el cristianismo, o quieres vivir eternamente sin Dios. O sea, son dos caminos totalmente diferentes. ¿Qué se necesita para algo así? Por un lado, la Biblia nos enseña que uno tiene que arrepentirse de su mal camino, tiene que concientizarse de que ha estado lejos de Dios, confesar, verbalizar eso, decir, sí, yo he estado lejos de Dios, pero me arrepiento y pido perdón a Dios. Y le pido a Jesús que venga, me perdone, venga a mi vida, gobierne mi vida, y que yo decido de ahora en adelante vivir bajo sus propósitos. Y el que confiesa, el que cree que Jesucristo vino por nosotros, perdona nuestros pecados, realmente obtiene la llave de la vida eterna. Entonces, aquí yo quiero aprovechar a hacer algo. Posiblemente has escuchado muchas veces de los cristianos esto, y a mucha gente le cae mal. Hay mucha gente que se ha sentido manipulada, se ha sentido empujada a tomar algún tipo de decisión con respecto a esto. Y yo de verdad quiero pedirte disculpas si ese fuera el caso, porque no es nuestra intención. Para que nos entiendan un poco, los cristianos creemos verdaderamente que hemos encontrado la cura al cáncer espiritual, a ese cáncer que trae mortandad eterna. Y eso fue encontrar el perdón que hemos recibido. La palabra de Dios nos insta a los que hemos recibido ese regalo a que lo extendamos, a que lo compartamos. Y tal vez no hemos sabido necesariamente siempre hacerlo, y tal vez mucha gente se ha sentido manipulada. Pero hoy lo que queremos hacer realmente es abrir una verdadera oportunidad en que la gente pueda tomar decisión, que entienda por qué nosotros insistimos tanto en compartir este mensaje. Porque es que creemos que el juego de la vida se vive de una sola manera, de que no podemos cambiar las reglas del juego de la vida, que Dios ya ha instaurado un proceso y que los que no lo conocen deberían de conocerlo. Entonces yo quiero invitarte a que lo explores. Si en este tiempo de crisis y en este tiempo de Semana Santa, en el que podemos reflexionar un poco más acerca de la obra de Jesús en la vida del ser humano, yo quisiera que te tomes un tiempito de curiosidad, que explores más acerca de Jesús, que explores un poco más al interior de tu ser y te ubiques y digas, ¿dónde estoy? Y te hagas esa pregunta. Si yo muriera hoy, ¿a dónde iría? Si los cristianos estuviéramos equivocados y el cristianismo no tuviera ningún sentido, si tú murieras posiblemente, no pasa nada, no pasa nada. Seguiría el curso de la historia y el devenir como tiene que venir. Pero si nosotros los cristianos tuviéramos la razón, que hay un momento en que Dios va a juzgar nuestra vida y va a tomar una decisión de si nosotros vamos a vivir eternamente con Él o no, realmente algunos de ustedes podrían estar en problemas. Y entonces nosotros, eso es lo que queremos, abrirte la invitación, explora a Jesús, ven, acércate, reconoce tu vida y dale una oportunidad sobrenatural a Dios de demostrarte lo que racionalmente la ciencia nunca va a poder comprobarte. Entonces quería compartir con mucho cariño este mensaje para ustedes, que en medio de este tiempo difícil podamos poner en Dios nuestra esperanza. Vale la pena. Los que lo hemos hecho estamos viviendo esto con una ansiedad mucho menor, con un temor, podríamos decir, casi inexistente. Así que ánimo, que Dios los bendiga.